no me quiero olvidar de los niños. Uy, me pasó. Los niños, hablando del niño Jesús. Pueden ir a su encuentro los niños, a su encuentro de Navidad. Gracias, Evi. Pensando en compartir con ustedes el mensaje de Navidad. Y uno dice, ahora vamos a hablar de la Navidad. Y todos los años es la misma historia, ¿verdad? Bueno, entonces para hacerlo más interactivo y que ustedes me puedan decir qué es la Navidad, voy a preguntar para ustedes, ¿qué es la Navidad? Voy a pensar en personas que no conozco. Y yo dije al principio voy a llamar a todos acá, pero ¿saben qué? Dije, si los llamo ya se van a preparar la respuesta. Y no quiero que preparen su respuesta. Quiero que sea bien espontáneo. Vamos a empezar. Uy, ahora están todos. ¿Kevin está con el micrófono? Bueno, a ver. ¿Dónde está Kevin? Bueno, muy bien. Vamos a empezar acá con este señor de blanco. Ariel, ¿qué es la Navidad? La Navidad representa el momento del nacimiento de Jesús. Muy bien, el nacimiento de Jesús. ¿Por acá? Un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, muy bien. Por allá, al lado de Zoe, hay una sola persona. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, muy bien. ¿Y por acá? El nacimiento de Jesús. El nacimiento de... ¿Están todos coacheados en esta iglesia? Ustedes sabían lo que yo les iba a preguntar. Voy a ir, a ver, con un Adolfs. No, Emma, no. Voy a ir por acá. ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. No vale repetir lo mismo. Es como el programa, ¿no? Donde todos repiten lo mismo. Y es el nacimiento de Jesús. ¿Qué significa el nacimiento de Jesús? Mira, yo quiero contarte hace 30 años, no hagan números, cuando yo era adolescente, iba a una iglesia de origen escocés muy tradicional, donde vos entrabas y el pastor predicaba subiéndose una escalerita y había como ahí en el medio un púlpito alto desde donde predicaba, porque antes de que existieran los micrófonos tenían que proyectar la voz. Y nosotros íbamos el 24 de diciembre a las 19 horas a la iglesia. ¿Y saben lo que hacíamos el 24 de diciembre a las 19 horas? Leíamos la historia de la Navidad. Íbamos una hora y después nos íbamos todos a festejar con nuestra familia. Y yo pensaba, pastor, ¿qué pasaría si nosotros decimos el 24 a las 19 horas nos vamos a juntar todos a leer la historia de la Navidad acá en la iglesia? Los que reciben gente en su casa ya van a decir, tengo que empezar a las 12 del mediodía para dejar todo listo. Los que tienen que viajar muy lejos para ir a ver a su familia tampoco entrarían en la foto de ese 24. Y así podríamos tener muchas explicaciones de por qué por ahí, no sé, por ahí nos sorprendemos y somos muchos más. Pero saben, más allá de lo que era la liturgia y parecía algo muy estructurado ese 24, mirando para atrás hoy yo puedo decir, nosotros como congregación le dábamos a Jesús el lugar que Él tenía ese 24 de diciembre. Y podíamos decir Navidad es Jesús porque todos los que entendíamos que Navidad es Jesús, nos juntábamos a recordar el evento más increíble de toda la humanidad. Y es que el Dios creador, el que contiene el universo, no solamente las galaxias, miles de galaxias que existen en el universo, el que contiene todo eso, dejó su condición de Dios y eligió el camino difícil para entrar al mundo, que es hacerse como uno de nosotros. Adoptar este cuerpo finito, este cuerpo que el momento que nace tiene fecha de vencimiento, este cuerpo que a veces nos duele, que se cansa, este cuerpo que tenemos que a veces domar. Jesús eligió el camino más difícil
que fue hacerse carne y nacer en esa noche de Navidad. Por eso cuando cantamos sobre la Navidad, lo que estamos haciendo en cierta manera y trayendo perspectiva es cantar una canción de guerra espiritual. Porque estamos diciendo que ese fue el día en que nuestro Salvador nació. Y ahora quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que leíste la historia de la Navidad? Porque hasta que yo sepa, el 24 todavía no nos juntamos. Pero quiero que podamos leer juntos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 20, que es la historia de la Navidad. Voy a leerlo en NTV. Dice así: en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, José el papá de Jesús, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David, y viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada, muy embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, lo que cantamos hoy, gloria en las alturas, y paz en la tierra a aquellos en quienes Dios se complace. Y cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Estoy segura de que mientras leíamos, ustedes fueron repasando tantas cosas que escucharon de Navidad, ¿verdad? Y de lo que pasó en esa noche. Lucas nos cuenta que Jesús nació en un pesebre, muy lejos de su casa, muy lejos de su hogar. Y el pesebre, más allá de que acá parezca muy lindo, muy limpio y muy agradable y acogedor y con una canastita tan hermosa, era el lugar al lado de las casas donde las familias tenían a sus animales.
María salió obligada a censarse muy cerca de dar a luz. No es que el médico le dijo, mira, ya estás de muchos meses, no te conviene viajar, mejor quédate en casa. No, María se subió al burrito y se fue obligatoriamente al censo. Y ahí fue donde llegó el día de su alumbramiento. ¿Por qué? Porque la profecía era que el Salvador iba a venir en Belén. Y María fue buscando lugar para tener a Jesús, fue golpeando puertas. Estoy a punto de dar a luz, llegó mi hora, y como todos habían ido a censarse, no había lugar. No había lugar en la posada, no había lugar en el mesón, no había ni siquiera una habitación disponible para que el Dios del universo entrara a esta tierra. Todas las puertas se le cerraron. Y como buena madre, María improvisó. ¿Qué tenemos? José, prepárame acá, corre al burro, limpiame un poco el heno que está por acá. Melanie, que estás embarazada, no te va a pasar eso. Hoy tenemos otras cuestiones disponibles, gracias a Dios, no te vamos a llevar pesebre. Pero Jesús nació ahí y lo envolvieron en la tela que tenía, quizás se rompieron las túnicas, el manto, algo de higiene para Jesús. Este es un pesebre romantizado, quiero decirte. El pesebre de verdad, el real, el de aquella noche, donde no había luz tampoco, No es que llegaron y prendieron la luz, había un reflector de afuera, estaban todos transmitiendo en vivo el nacimiento del Salvador, en el absoluto anonimato, en el lugar más oscuro, más sucio, más rechazado, en medio de los animales. Ahí nació nuestro Salvador. Pero en medio de la noche oscura bajan los ángeles. Ellos hicieron el vivo de Navidad. Y fueron a buscar a los pastores, los que estaban haciendo el turno que nadie quería. ¿Quién quiere cuidar a las ovejas de noche? Armar el fuego, estar de vigilia, que no se las coma ningún animal. Y ahí en medio de su trabajo, en la noche más oscura, aparece el ángel. Y les dice algo increíble. Les dice, les traigo buenas noticias, que serán de gran alegría para todos. Esta noticia que el ángel le daba a los pastores no era solo para ellos, era para todos. Y ellos tenían la obligación, el privilegio de ir y contar lo que el ángel les había dicho. Y de repente aparecen miles y miles de ángeles. Yo no sé cómo habrá sonado eso, pero imagínate el mejor coro gospel multiplicado por 1000. A los de alabanza les digo, increíble, o sea, ni el Colón suena así. Bajaron todos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Y por qué quiero que imagines todo esto en tu mente? Porque cuando decimos Navidad es Jesús, cuando decimos Navidad es nacimiento, estamos hablando de esto. Y los pastores en su hora más oscura, los más olvidados de la sociedad, los más marginados, si querés, también, fueron corriendo a ver que lo que les decía el ángel era verdad. Y cuando llegaron encontraron todo igual como se los había dicho el ángel. Fueron deprisa a la aldea y encontraron todo tal y como lo habían descrito el ángel. Pensemos en estas personas. Yo le puse de título a el mensaje de Navidad, un lugar en tu corazón para la Navidad. ¿Y por qué? Porque hoy por hoy, cuando Jesús nace, cada diciembre, y no quiero ir a lo histórico, ¿por qué lo celebramos en diciembre? Si era la fecha original o no, si había arbolito o no, si corresponde, o sea, todo eso lo dejamos para otro lado. Un día vamos a hacer un podcast con el pastor y le vamos a contar todo lo que está alrededor de la Navidad. Pero la Navidad, la primera Navidad fue esta. Y quizás cuando nos desenfocamos puede pasar
como pasó en aquel momento. Nadie sabía que Jesús había nacido. Estamos corriendo de acá para allá, preparando, comprando, visitando, haciendo arreglos, a veces endeudándonos también, para celebrar al que llegó en el más completo anonimato. Hasta que fue revelado y lo pudieron ver. Y mi oración cuando preparaba esto decía: Señor, que aquellos que ignoran la Navidad se les pueda ser revelado, como pasó con los pastores, como pasó con María. Nadie puede pasar al lado del pesebre e ignorarlo. Nadie puede pasar al lado de ese momento de nacimiento y decir: ay, yo no tengo nada que ver con esto. Esto es una tradición, esto es una institución. Jesús no es una institución. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios, el Creador del universo, que tomó forma de este cuerpo para que nosotros podamos mínimamente entender cómo es Dios. Porque es tan grande, tanto más grande de lo que podemos imaginar. Y pensaba en los pastores en esa noche oscura, en medio de las estrellas, un fueguito calentándose. Y quizás vos estés en una noche oscura en tu vida. Quizás estés pasando un tiempo difícil, quizás te sientas olvidado, olvidada, quizás estés luchando con cuestiones de salud, o quizás hasta con tu propia fe, o quizás estés tratando de recomponer la familia en este tiempo que más que alegría te trae conflictos. Y el mensaje de esa noche oscura, el que trajo el ángel fue: les traigo buenas noticias. No nos olvidemos que en Navidad son buenas noticias, el Evangelio, de que nos ha nacido a vos y a mí un Salvador. Porque cuando pasamos por ese pesebre lo que estamos viendo es al Salvador del mundo. Cuando realmente entendemos que Cristo es nuestro Salvador, yo no puedo pasar de largo y hacer: ay, le voy a dejar un regalito, qué lindo, gracias por venir, chau, chau. Hacemos lugar a tantas cosas en Navidad, en nuestro corazón. Y quiero preguntarte: ¿dónde está Jesús en esta Navidad, en tu corazón? El relato no termina ahí. Y ahora sí vamos a tirar por tierra un mito. Y vamos a ir juntos a Mateo 2. Y habla de los visitantes del Oriente. Habla de los sabios, de los famosos Reyes Magos, Guido. A mí también me gustaban los Reyes Magos. Nunca entendí el tema de los zapatos. Todavía no llegué a ese capítulo. ¿Alguien sabe por qué había que dejar zapatos? No sabemos, pero los lustrábamos, los mejores eran para los Reyes Magos. Eso sí. Mateo capítulo 2 cuenta lo siguiente. Y miren cómo diferentes personas en diferentes momentos dan detalles que son exactamente iguales. Dice que Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Acá no dice por qué María tuvo que ir, dice directamente dónde nació, sin muchos detalles. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron a Jerusalén, no a Belén, a Jerusalén, y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, paréntesis, claramente Herodes, si tuvo que salir a preguntar esto es porque no lo sabía. No tenía idea de las profecías acerca del Mesías. Así que les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y acá cita la profecía. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel.
Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Y entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño, no el bebé, el niño. Y cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa, no en el pesebre, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Y luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Y cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Cuenta la historia que cuando Herodes se enteró de que los magos no habían vuelto, y él sabía aproximadamente hace cuánto había salido la estrella, por temor a que un rey legítimo tomara el trono, porque ellos creían que el Mesías iba a traer un reinado físico a un pueblo oprimido por el Imperio Romano, dijo: de acá para abajo todos los bebés de 2 años tienen que morir. Y José, advertido en sueños, el papá de Jesús, les dijo: levántate, porque están buscando al niño para matarlo, así que huí con tu familia. Y hace poco hablaba con alguien y les decía: Jesús entiende lo que es ser inmigrante. Esta persona había venido de otro país y me mira: ¿cómo? No sé esa parte. Sí, Jesús sabe lo que es huir, cruzar fronteras, esconderse porque están yendo por su vida, dejar su familia, dejar su comodidad. Sabe todo, porque él mismo lo pasó y tuvo un padre que estuvo atento a lo que Dios decía y pudo proteger. Ahora, los Reyes Magos, ya la palabra magos es medio raro en la Biblia, ¿no? Un mago, el que hace magia, invoca, pero venían de muy lejos y dicen algunos eruditos que hasta podrían haber venido de Babilonia. Ayer lo discutía con el pastor y me decía: bueno, es una teoría. Bueno, ¿puedo dar la teoría? Viene la teoría. Que venían de Babilonia, de muy lejos. Y nosotros, yo no sé ustedes, pero yo me imaginaba a los Reyes Magos arriba de un camello. ¿Quién más? Bien, gracias por no dejarme sola en esto. Uno se imagina a los Reyes Magos arriba del camello, con la corona, las capas, y no arriba del autobomba, está bien, como los bomberos que van por la calle. ¿Quién vio ese desfile de los bomberos arriba de los Reyes Magos arriba del autobomba? Yo lo vi. Bien, Ariel, tirando regalos a todos los reyes, ¿no? Y uno tiene como esa imagen así medio de los Reyes Magos. Y cuenta la Biblia que eran sabios de Oriente, que vivían muy lejos, como a 2 años de camino. ¿Se dan cuenta la lejanía en la cual vivían? Y algunos dicen que hasta estos Reyes Magos, que tampoco sabemos si eran 3, pero por los regalos que trajeron dijeron: bueno, 1 para cada rey, 3 regalos, 3 reyes, pero no se sabe, eran personas muy influyentes en el imperio de donde venían. Porque los sabios, los magos y los adivinos eran los que daban consejo al rey. Y como daban consejo al rey, tenían mucho dinero, eran muy influyentes y muy poderosos. Con lo cual, viajar 2 años con semejante cantidad de oro no vas a llegar en un camello. Yo no iría en un camello desprovista por la noche. Muy probablemente hayan tenido una custodia y algunas personas que los acompañaban con armas, suponte. Entonces llega toda esa comitiva al palacio de Herodes y le preguntan: ¿dónde está el rey? Y Herodes dijo: lo estás viendo. No, vos no, el que nació, el verdadero, el legítimo. Venimos siguiendo su estrella hace 2 años. Imagínense la cara de Herodes, que le había costado un Perú que en Roma el Senado lo designe rey de Judea.
vio amenazado todo. Todos los favores que tenía por cobrar, dijo, acá me los voy a cobrar todos juntos, para poder seguir en el trono. Y engañó a los Reyes Magos. Pero cuando llegaron a la casa, encontraron al niño que ya había vuelto del exilio de Egipto y le trajeron sus regalos. Ahora miren los regalos que le trajeron: oro, incienso y mirra. Hay que buscar incienso y mirra, ¿eh? El oro todos lo sabemos. Uy, yo tengo una cadenita de oro que me regaló mi abuela cuando nací. Esa no se la presto a nadie. Está ahí en un cajón, en un rincón, no se toca. Porque uno sabe lo que vale el oro. Es algo que no pierde, no se deprecia con el tiempo, ¿verdad? Y entonces le trajeron oro. De sus tesoros abrieron y le dieron oro. Porque el oro eran los regalos que se les llevaban a los reyes. Y ahí los sabios de Oriente estaban reconociendo que ese bebé era rey de reyes, señor de señores, que va a tener un reinado que no tiene fin. Y después le traen incienso. Y el incienso es muy loco cómo lo hacen, cómo se forma el incienso. Ustedes saben que para crear incienso tiene que ser de un árbol muy particular, que era muy difícil de que creciera en esa parte de Arabia por el clima. Se hace una incisión en la corteza del árbol, se lastima el árbol empieza a generar savia y esa savia cuando se seca se junta y es después lo que se quema como incienso. Y el regalo del incienso tenía que ver con la deidad de Jesús. Estaban reconociendo que ese rey era Dios. Y la mirra, que tiene un proceso muy parecido al del incienso, se usaba en la antigüedad como analgésico. ¿Para qué iba a necesitar Jesús la mirra? Para su momento de más extremo dolor, para su momento de la cruz. O sea que ahí en la Navidad tenemos la Pascua. Porque Jesús iba a necesitar esa mirra el momento que Él estuviera colgado en la cruz por vos y por mí. O sea que hasta los Reyes Magos que venían de Oriente se les reveló, o lo tenían en su tradición por los judíos que habían sido deportados, de que Jesús iba a nacer, de que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios y Salvador, el ungido, el Cristo, el Mesías. Y ahí estaban los Reyes Magos. No sé si alguna vez sabías esto de los regalos, pero quiero volver al principio y decirte un lugar en mi corazón para la Navidad. Qué bueno que celebremos en familia, qué bueno que pongamos un alto ese día y celebremos la Navidad, pero hoy quiero enfocarnos. Dios irrumpió en la historia, Dios irrumpió en la humanidad, Dios irrumpió en nuestra historia, en nuestro destino eterno de condenación. Él podría haber abierto el cielo y mandar un bebé así, ¿no? Podría haberlo hecho, lo encontraban en el campo y uy, pero Dios eligió el camino más difícil. Hoy recordamos a un Jesús que fue pidiendo permiso para nacer, rechazado desde el día cero por la gente que tenía que recibirlo. Mira, la única que dijo, yo soy la esclava del Señor, que se haga conmigo como Él dice, fue María. La esclava del Señor, soy la sierva del Señor, eso es lo que significaba. Y como Dios vio eso en el corazón de esta joven, dijo, era ella. Respondió bien. Cualquier otra de nosotros hubiese respondido con ansiedad, temor. ¿Cómo va a pasar esto? No puede ser, no estoy casada, ¿qué van a decir de mí? ¿Me van a echar de mi casa? Esto no me va a arruinar la vida para siempre, elegí a otra. Y María dijo, soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a todo lo que has dicho. Los pastores en esa noche le hicieron lugar a Jesús. Dejaron lo que estaban haciendo y fueron a verlo, fueron a adorarlo, fueron a reconocerlo.
Y quizás hoy estás en medio de tu trabajo, en medio de la vorágine, tratando de remontar tu negocio, de encontrar trabajo, de mejorar lo que tenés. Y Jesús pasa de largo, pasa inadvertido. En Navidad otra más, otro año más. Buenísimo. Los Reyes otra vez. Bueno, ay, qué bueno, ya llegó fin de año. Y fin de año no te va a marcar nada, ¿eh? Si Jesús no nace de verdad en tu corazón y no le hacemos lugar al Rey de Reyes, van a seguir pasando los días y va a ser igual que nada. Porque la Navidad no es una fecha, la Navidad es una persona. Y los magos que no tenían nada que ver con el judaísmo, que hasta eran astrólogos y adoraban otros dioses, viajaron 2 años para encontrarse con Jesús. Y por ahí a vos te tardó más de 2 años llegar a Cristo. Por ahí Jesús ya se venía anunciando a tu vida hace más de 2 años. Con muchas señales como la estrella. Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Mirá para atrás en tu vida. ¿Podés ver las señales de cómo Jesús te fue guiando hasta este momento donde estás? Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Y por ahí no tenías nada que ver con Jesús, con la iglesia, con Cristo, con el cristianismo. Venías de otro país muy lejano. Pero algo en tu corazón te decía, esta señal vale la pena seguirla. Hay algo más fuerte que me está llamando. Yo sé que sabes de qué te estoy hablando. Para los Herodes de la vida, Jesús fue una amenaza. Una amenaza tal que dicen adorarlo, pero quieren estar cerca para matarlo. Dicen querer el reinado de Jesús, sus valores, su tradición, pero cuando están cerca y ese niño tan pequeño demanda adoración, el que manda acá soy yo y no voy a dejar mi trono por nada. La invitación de Jesús es a dejar el trono en el cual estás sentado en tu vida y dárselo a Él. Y para la gran mayoría que pasa inadvertido, hoy es un día de revelación. Hoy Jesús está en ese pesebre, olvidado, oscuro, sucio, abandonado, rechazado, trayendo la mejor noticia de todas, que es que vos y yo necesitábamos un Salvador. Y Él se hizo como uno de nosotros para, como hombre, sin pecado, cumplir con la ley, morir por nosotros en nuestro lugar y resucitar al 3er día. No hay Pascua sin Navidad. La historia de esta Navidad tiene que hacerse cercana, muy cercana, para que vos puedas pasar por ese pesebre y decir, yo quiero hacer lugar en mi corazón a Cristo. Hoy esas puertas que se les cerraron hace más de 2000 años tienen que abrirse y esas puertas están en nuestro corazón. Y quizás hoy venga a golpear Jesús y te diga, ¿me haces lugar? Necesito nacer. ¿Me haces lugar? Yo sé que hay mucha gente en tu posada, yo sé que tu casa está llena, yo sé que tenés la mesa preparada, pero ¿me haces lugar en tu casa? ¿Me haces lugar en tu mesa? ¿Me haces lugar en tu corazón? ¿Será que acaso esta Navidad el invitado de honor sea yo? Que pueda celebrar con vos el hecho de que yo nací y que vine a traer una esperanza a tu vida. Porque hoy podemos celebrar que hay esperanza porque hay Navidad. Hoy podemos pensar en un futuro y en una esperanza porque hay Navidad. Hoy podemos decir que por sus llagas fuimos curados en esa cruz porque antes de la cruz primero hubo una Navidad. Y en esta Navidad quiero decirte que Jesús primero quiere nacer en tu corazón. Quiere hacerse un lugar y quiere que le des el mejor lugar, no el que sobró, no el que si me queda lugar corro al perro y métete ahí, porque eso fue lo que pasó. O sea, bajarnos del trono como no hizo Herodes y dejar que Cristo se siente en el trono de nuestra vida. Esa es la Navidad. Nadie puede pasar por al lado de Jesús y ser indiferente. Hoy es el día de la revelación, como le pasó a los pastores, que fueron a adorar. Los pastores fueron a adorar al buen pastor. Y esa es la invitación
de esta Navidad. Que el 24 vos te puedas reunir con tu familia, donde sea que estés, y digas, a las 7 vamos a leer la historia. Vamos a cantar una de estas canciones que cantamos el domingo como nos salga, pero la vamos a cantar. Porque cuando decimos que nació el Salvador, nació el Salvador. Mi Salvador. Hacelo personal, Jesús es mi Salvador. El de al lado sí, pero empezá por casa, empezá por tu corazón, empezá por tu vida. Cuando decimos noche de paz, es verdad que era una noche de paz, pero no porque cantaban los grillos, sino porque nació el Salvador. Porque Jesús, como dice Filipenses, quiero leerte esto porque es maravilloso. Dice, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. ¿Puede pasar el equipo de adoración? Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Dios le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres. Mira, hoy en esta tierra, cuando vos decís, vengo en nombre de fulanito, decile que venís de mi parte, se te abren puertas, ¿sí o no? Cuando nosotros venimos en nombre de Jesús, el infierno retrocede. Y quiero que sepas que el día que nació Jesús, a todo el infierno le sonaron todas las alarmas. Porque sabían que un día nosotros íbamos a estar acá contando la mayor y más maravillosa historia de toda la eternidad. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solo la de los pastores, de María, de José, de los sabios de Oriente, toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Le vas a hacer lugar en tu corazón a Jesús en esta Navidad? De verdad te pregunto, porque esta invitación es personal. Nadie puede pasar por el pesebre y seguir siendo indiferente. Y no que lo merezcamos, no que seamos mejores que otros, es que la gracia de Dios nos vio tremendamente hundidos en nuestros delitos y pecados y dijo, si yo no irrumpo en la humanidad, si yo no rasgo los cielos y me hago como ellos, van a seguir en una carrera descendente al infierno y ellos necesitan un Salvador. Y Jesús dijo, yo me apunto, contá conmigo. ¿Quién puede quedarse indiferente ante tanto amor? Yo no sé vos, pero yo quiero que hoy adoremos a Cristo reverente. La versión original de esta canción dice, adoren de rodillas, caigan de rodillas. Dice, fall on your knees, caigan de rodillas. Y escuchen a los ángeles cantar. Santa es la noche, porque el que nació es santo. Y yo quiero invitarte a adorar a Jesús reverente y hacerle lugar en tu corazón al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Emmanuel, a Dios con nosotros, a Cristo, al ungido, al Salvador, al Mesías, al único que merece toda nuestra adoración, que te corras del trono, que lo dejes de ver como una amenaza y lo veas como alguien que desesperadamente necesitas.